Buenos días a todos, agradecemos la asistencia, el que se estén conectando, digamos, a este webinar, al primer webinar que estamos lanzando desde el área de pesaje industrial. Para, eh, para estas distintas empresas nos acompaña gente desde Chile, desde Bogotá, desde Perú, desde Brasil también tengo entendido, nos están acompañando. Y primero que todo quería agradecerles primero que todo la voluntad y digamos la disposición de conectarse a esto. Nosotros somos Precisión, mi nombre es Luis Vélez, soy Product Manager del área de paisaje industrial de esta empresa. Somos una empresa en la cual tenemos alrededor de unos 70 años, casi 80 ya en el mercado, donde ofrecemos distintos tipos de soluciones para las distintas industrias. Nuestras gamas de productos, soluciones y servicios se concentran en soluciones para paisaje industrial, soluciones para retail, soluciones para packaging, soluciones para laboratorio, también soluciones para oil and gas, para eléctrica, ¿no es cierto?, con nuestro distribuidor principal Rockwell, y también con respecto a salas eléctricas para unidades de potencia para distintos tipos de plantas. Nuestro proveedor principal en, esta, en la línea de pesaje industrial es Medler Toledo, con cuales llevamos trabajando desde ya bastante tiempo. Y este seminario o este webinar en particular responde a la necesidad de, más que demostrarles nuestros productos desde un inicio que nosotros sí lo vamos a hacer, es darles una serie de recomendaciones a la hora de que ustedes diseñen su sistema de pesaje. Tenemos aquí dentro de los asistentes a varios integradores, tenemos a clientes que diseñan su propio sistema de pesaje y nosotros podemos apoyarlo, digamos, en algunas consideraciones desde el punto de vista del pesaje y desde el punto de vista de las cosas que tienen que tener ustedes, digamos, para la construcción de estos sistemas. Muchas veces, digamos, se toma en consideración que solo necesitan celdas de carga, pero la verdad es que los sistemas de pesaje para silos, tolvas, estanques y transportadores en algunos casos tienen que tener ciertas consideraciones dependiendo de la precisión y dependiendo del proceso para el cual ustedes lo van a utilizar. Entonces, es bastante claro o bastante necesario, digamos, tener en mente estas consideraciones porque puede darse que en el momento en que ustedes reciban un diseño o diseñen un sistema de pesaje en base a módulos, puede que el rendimiento no sea el esperado, digamos, y eso tiene que ver, como mencioné antes, con varias de las consideraciones que vamos a mencionar ahora. Gran parte de estas consideraciones, digamos, son más bien técnicas, digamos, y en base a eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, damos inicio al seminario. Quería comentarles que la ronda de preguntas vamos a tener dos. Ustedes pueden dejarlas hechas en el chat, digamos, eventualmente, estas preguntas. Si necesitan, si necesitan, si necesitan hacerlas, digamos, háganlas a través del chat y yo en un momento de la presentación me voy a detener y voy a contestarles las preguntas. Si por algún motivo es algo que tenga que buscar en algún momento, nosotros, gracias a la información que ustedes nos proporcionaron, tenemos sus correos y las podemos responder después para seguir en contacto. Este es el primero de varios seminarios que vamos a ir lanzando, por lo tanto no es la única instancia que vamos a tener de poder conversar y resolver dudas. Eh, y por lo mismo, vamos a hacer dos rondas de preguntas, una al inicio, o sea, en la mitad de la presentación, y otra al final, digamos, en general. ¿Ok? Ahora, dentro de los tópicos que vamos a tratar, vamos a hablar un poco, bien brevemente, de los principios de la electrónica del pesaje, digamos, de los tipos de celdas de cargas, tanto en el mercado como los que manejamos nosotros, algunos detalles respecto de los sistemas de pesaje a través de módulos, los tipos de módulos, las aplicaciones más comunes de módulos de pesaje, y luego vamos a ver las consideraciones generales para la selección de módulos de peso, los componentes y algunos tips muy generales de la integración a sistemas de control que ustedes pueden tener eventualmente. Entonces, en base a eso, vamos a comenzar.
Los principios del pesaje, digamos, tienen que ver, digamos, con la medición de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esto se mide en una unidad que se llama masa y se expresa obviamente en kilos. Este tipo de unidad de medida, la única forma de medirla directamente es comparando con otros objetos de valor conocido. Por ejemplo, si yo tengo una masa patrón de 1 kilo y lo coloco en una balanza como la que se encuentra aquí en la imagen, puedo decir si un determinado objeto tiene el peso, digamos, de ese kilo o no. Dado eso, y que no podemos usar comparaciones, digamos, para toneladas de material, es que tenemos que pasarnos a la electrónica. ¿Y cómo nos pasamos a la electrónica? ¿Qué es lo que medimos nosotros a través de una medición electrónica? Nosotros lo que medimos directamente es el peso que ejerce un cuerpo eh, sobre un determinado material, que en este caso es una celda de carga. Por lo tanto, la medida de la masa de un cuerpo actualmente se mide indirectamente y se mide a través del siguiente principio. Si nosotros tenemos una fuerza que es masa por aceleración, ¿no es cierto? Y el peso es la masa por la aceleración de gravedad, podemos llegar al punto de determinar que la masa es el peso dividido por la aceleración de gravedad en un punto determinado. Esto obviamente en la práctica no se da de esta forma. Entonces, ¿cómo medimos la masa de un objeto para poder interpretar esto? Lo que nosotros hacemos es interpretar la señal eléctrica que se... Perdón, disculpen, me dicen que tienen problemas con el audio. ¿Alguien escucha ahí? ¿Se escucha, Wilson? Disculpen un momento. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, ya, disculpen. Entonces, eh, nosotros hacemos esta medición a través de celdas de carga, que son básicamente un cuerpo sólido energizado que recibe una corriente eléctrica y que al momento de deformarse, ¿no es cierto?, hace variar una resistencia que se encuentra en la celda de carga, que lo podemos ver en este punto de aquí, que corresponde al strain gauge, que es un elemento piezo-resistivo, el cual, digamos, capta esta deformación. Al variar la resistencia, ¿no es cierto?, envía una señal más pequeña que se expresa en milivolt. Nosotros alimentamos las celdas de carga con voltaje a través de un terminal de peso, el cual tiene una fuente de poder, ¿no es cierto? Y alimentamos un voltaje y la celda de carga, al sufrir una deformación, devuelve el dato en milivolt, lo cual es interpretado por el terminal de peso y nos da un valor determinado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos la masa de un objeto? Denme un segundo. Entonces, en base a ese principio, nosotros tenemos celdas de carga, las cuales funcionan en base a distintas tecnologías. Las celdas de carga más típicas que usamos hoy en día son las celdas analógicas, que son el principio directamente de este elemento piezo resistivo, ¿no es cierto? Tenemos celdas digitales, las cuales generan una interpretación, digamos, directo en la celda o a través de un conversor en algún momento y transmiten una señal digital, cosa de evitar que la señal eléctrica, que es en milivolt, que es muy débil e influenciable, sufra mayores alteraciones y de esa forma poder entregar un valor más preciso. Tenemos celdas de carga con compensación de fuerzas electromagnéticas, que son las típicas celdas de carga que usan los instrumentos de pesaje de laboratorio, y tenemos celdas Smart, las cuales corresponden principalmente a celdas digitales con este microprocesador y además con factores de compensación integrados dentro de la celda de carga, lo cual permite que el dato sea preciso, digamos, directo desde el terminal de peso. Distintas aplicaciones para las típicas celdas de carga analógicas son, por ejemplo, plataformas de piso, balanzas, básculas de colgar y módulos de pesaje. En las básculas también podemos usarlas para básculas de camiones. Nosotros en particular usamos mucho celdas digitales y celdas smart en las básculas de camiones. Y los elementos de compensación de fuerza electromagnética, ¿no es cierto? Estas celdas de carga especiales, digamos, se ocupan generalmente en equipos de alta precisión o de laboratorio. ¿Ok? Entonces, en base a este pequeño resumen, ¿qué es lo que es un módulo de pesaje?
Un módulo de pesaje básicamente es un dispositivo de pesaje constituido por una celda de carga y el hardware necesario para colocar la celda en una plataforma, correa, tanque, tolva o cualquier otro objeto que terminará finalmente volviéndose una báscula o balanza. Para soportar la estructura típicamente se usan entre 3 a 4 módulos. Entonces, cuando yo hablo de un módulo de peso, como convención para este webinar, voy a hablar de no solamente la celda de carga, sino como la estructura en la cual está soportada la celda de carga en conjunto. Eso quiere decir que si yo hablo de una celda de carga, estamos hablando del dispositivo que va dentro del módulo, pero si de la estructura, digamos, pero si hablo de un módulo, estoy considerando tanto celda de carga como dicha estructura. ¿Ok? Ahora, un sistema de módulos tiene que tener las siguientes características siempre. Debe proveer información precisa relacionada al peso. Eso es evidente, obviamente, y va a depender tanto de los tipos de celda como también del proceso y de la forma de instalación. Pero además el módulo debe ser capaz de soportar la estructura de forma segura. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tanto en Chile, en Perú, tenemos una zona sísmica bien importante, eh, no puede ser, digamos, que un estanque o un silo, digamos, colapse a causa de que el módulo no aguantó la fuerza de un sismo. Esto debe ser considerado, digamos, dentro del diseño de la estructura de dicho silo, de dicho estanque, y debe tener una consideración también el módulo, porque finalmente se va a soportar sobre dicha estructura. Si yo considero, por ejemplo, un tipo de celda colgante, ¿no es cierto?, para construir un silo, debo tener en consideración que cualquier movimiento a causa de vientos, por ejemplo, puede generar un movimiento. Ese movimiento puede generar daños en la celda y puede generar un colapso del sistema de pesaje en el caso de un silo o una tolva. Entonces, teniendo en consideración eso, debo tener, debo tener una idea más o menos de qué factores son los que pueden afectar a mi sistema de pesaje, aparte del peso de la carga, la temperatura de la carga, que también lo vamos a mencionar en algún momento. ¿Qué tipos de módulos de pesaje son los más típicos? Existen los módulos de compresión, donde nosotros podemos apreciar aquí en la imagen, ¿no es cierto?, que la fuerza se aplica, digamos, en esta placa superior, ¿no es cierto?, y se aplica sobre la celda de carga. Ahora, estos módulos son generalmente los más típicos que, que vemos en aplicaciones en tanques y en silos. La celda puede variar, puede ser una celda como la que está ahí, que es una celda que se llama de tipo de viga, así como también puede ser una celda tipo botella dependiendo de la capacidad del silo. Nosotros tenemos en algunas aplicaciones instalados celdas de 90 toneladas, las cuales son celdas tipo botella, muy similar a las celdas de carga que colocamos en romanas de camiones y ese tipo de sistemas. Entonces, básicamente lo que yo hago es ejercer la fuerza sobre la celda de carga a través de una compresión, ¿no es cierto? La deformación entonces se ocurre en el sentido, en este caso hacia abajo. Y esos mismos módulos pueden tener distintos tipos de suspensiones. Por ejemplo, este es un módulo típico que nosotros podemos ver, que esa estructura que tiene arriba puede ser una goma endurecida, puede ser metálica, ¿no es cierto? Y se llaman de suspensión rígida, donde yo lo que hago básicamente es dejar la celda de carga fija a la estructura. En este punto de aquí no sé si se alcanza a apreciar bien, los módulos tienen una pernería, ¿no es cierto?, la cual fija la pata del estanque a la celda de carga, lo cual implica que el movimiento del estanque va a ser más o menos rígido. Esto tiene algunas ventajas con respecto a otros, por ejemplo, generalmente las suspensiones rígidas son más económicas, pero también tiene algunas desventajas. Si yo tengo un proceso en el cual tengo mucho movimiento del estanque o la tolva, puedo generar daño en la celda. En el caso de este, está diseñado, digamos, de esta especie de goma para que soporte un poquito, de esta goma endurecida para que soporte un poquito las potenciales vibraciones, pero digamos, en aplicaciones, digamos, donde tenemos estanques o reactores, digamos, donde hay un mezclador
No es una muy buena aplicación, no es un muy buen uso y vamos a tener que estar considerando también cambios de celdas de carga. En este caso también para la instalación siempre se recomienda usar celdas falsas, lo cual implica tener una estructura, digamos, una barra metálica del mismo tamaño de la celda con los mismos agujeros para poder hacer la instalación. Eso implica que tengo que gastar un valor adicional, digamos, en colocar estas celdas falsas antes de hacer la instalación con las celdas de carga vivas, por decirlo de alguna forma. Hay otros módulos que son de suspensión autoalineante, vamos a hablarlo en más detalle más adelante, pero ¿cuál es la gracia de estos módulos? Si bien se ven más o menos similares. La gran diferencia de estos módulos tiene que ver con que yo tengo aquí una estructura similar, ¿no es cierto?, en la parte superior, ¿no es cierto? Aquí no se aprecia mucho, pero hay una pieza metálica que se le llama pin de balanceo, lo cual permite que el módulo tenga un movimiento libre y así no afecte la celda de carga. Esto es muy bueno para mejorar la precisión de los equipos, así como también le da un determinado, una determinada resistencia, digamos, al módulo desde el punto de vista de que cualquier movimiento no necesariamente va a dañar la celda. Entonces, si yo tengo movimientos laterales, digamos, o en el mismo sentido de la celda, no debiese preocuparme de daños a la celda, a menos que sean movimientos demasiado violentos, como por ejemplo un choque contra el estanque o algún sismo, digamos, de gran intensidad. Ni tampoco debería preocuparme de la precisión que yo voy a tener. Muchas veces en los estanques podemos ver que un estanque no tiene buenas consideraciones cuando vemos que los valores oscilan mucho en los últimos dígitos. En este caso, con estos módulos, no, con este tipo de suspensión de módulos, generalmente no ocurre eso, nuevamente a menos de que sean situaciones muy agresivas. ¿Ok? Ahora, este es otro tipo de módulo de peso que también es bastante común y son módulos de tracción, los cuales básicamente son las típicas celdas S, las cuales nosotros tenemos disponibles y en general están muy metidas en el mercado. Y básicamente el principio de estos módulos de peso es tener la suspensión, tener la tolva o el silo, digamos, colgando desde alguna estructura. Hay distintas ventajas y desventajas de estas aplicaciones, obviamente van a todas depender de cuál es la real aplicación. Por ejemplo, cuando yo tengo un módulo de compresión, no estoy limitado, si es que estoy instalando a nivel de suelo, no estoy necesariamente limitado a la resistencia del suelo, obviamente va a depender de una evaluación del terreno que debiésemos hacer, pero en el caso de los módulos de tracción, cuando yo necesito colgarlos, sí voy a estar sujeto a potenciales consideraciones especiales, dado que si yo los cuelgo del techo, tengo que saber la resistencia mecánica del techo para evitar sobrecargar, digamos, dicha estructura. Y eso considerando que los techos generalmente tienen un montón, digamos, de otras cosas encima, digamos, cuando, por ejemplo, instalamos estos módulos en una losa que da un segundo piso, pueden darse estos casos donde eventualmente si no dimensionamos bien la capacidad de la tolva, si no dimensionamos bien el, el, qué es lo que va a estar en dicho segundo piso, puede generar consecuencias gravísimas, como por ejemplo que tengan algún colapso, digamos, la tolva, digamos, y que esta caiga y ponga en riesgo a las personas. Por lo cual es muy importante considerarlo, dada esa situación. Otro punto importante también en estos módulos y una desventaja es también nuevamente en la situación donde coloco una losa que da a un piso siguiente, es las potenciales vibraciones. Estas vibraciones van a afectar de todas maneras la celda de carga porque vamos a generar un movimiento hacia arriba y hacia abajo, digamos, a causa de esas vibraciones. Y hay que tenerlas en consideración para poder diseñar módulos con este tipo de, de, de tecnología. ¿Ok? Ahora, ¿dónde puedo colocar módulos de pesaje? Hay distintas aplicaciones. Por ejemplo,
tenemos tanque y silos, ¿no es cierto? Donde básicamente yo tengo los módulos, digamos, como les había mostrado, colocados en las patas. La cantidad de celdas de carga van a depender de dos cosas. Uno, de la cantidad de apoyos que tenga dicho silo, estanque o estructura. Y dos, de la precisión que yo necesite. Siempre sí voy a tener que tener el cuidado, eventualmente, si yo necesito una precisión menor, de tener las patas niveladas al mismo nivel donde coloque las celdas. Por ejemplo, si necesito una precisión baja para un líquido, basta con que coloque una celda, pero debo considerar que debo tener las patas al mismo nivel, por lo tanto, de todas maneras debería colocar celdas falsas. Entonces, una de las aplicaciones son tanques y silos, tolvas, como ya les había dicho, que pueden ser tanto celdas S, como les había mostrado, módulos de tracción, digamos que están instalados aquí, como pueden ser también módulos de compresión instalados en estas estructuras aquí en algún momento. Esas estructuras generalmente se diseñan previamente, por lo cual es una pregunta de diseño, digamos, cómo quiero yo pesar la tolva, cómo quiero pesar el silo, ¿ok? Y transportadoras también, donde básicamente yo tengo una aplicación donde va una correa, digamos, desplazando distintos paquetes, ¿no es cierto? Y hay un lugar de la correa, o en este caso de la cama de rodillos, León, que estás pidiendo 12 está casas libre. de cero veras. Una harina siempre paga. ¿No sería mejor dos? Dos harinas. ¿Aló? Si hay alguien que activó el audio, Sí, estamos jugando. si, si me ayudan un poquito. Ya. Ok, entonces, estos son los ejemplos más típicos de sistemas donde yo coloco celdas de carga, y nuevamente hay una serie de consideraciones que yo debería tener para poder instalar estas celdas de carga de la forma que, que me sean útiles. Si coloco solo para pesar, digamos, obviamente puede que coloque celdas de carga que no son las adecuadas, o puede que haga consideraciones que no son las correctas. La idea de esto es poder mostrarles eventualmente algunas consideraciones que nosotros hemos detectado a lo largo del tiempo y a lo largo de la experiencia que hemos aprendido tanto con nuestro proveedor Metler Toledo, como nosotros a través de los años que llevamos trabajando en esto, eh, qué consideraciones son importantes. Aquí hay otro ejemplo de aplicaciones, ya aplicaciones reales, digamos, en general de celdas de carga. Por ejemplo, tenemos celdas de carga que pueden servir para dosificación, digamos, de ingredientes, de componentes, digamos. Tenemos para control de inventario, donde básicamente las celdas de carga se encuentran en estos dos casos, digamos, en la parte viva. Aquí hay un ejemplo que es de porcionado eventualmente. En esta mesa, digamos, no se nota muy bien, pero en esta correa está siendo pesada, digamos. Tenemos chequeadores de peso eventualmente, digamos, con celdas de carga que pueden ser, digamos, directos de fábrica o pueden ser diseñados eventualmente. Y tenemos formulación. Esta es una aplicación real, digamos, o más que real, es una aplicación nuestra, es una aplicación aquí en Chile, donde tenemos módulos de peso instalados en las patas de estos estanques y así en el estanque y distribuidos por toda la planta. ¿Ok? Aquí hay otros varios ejemplos donde podemos ver aquí en verde dónde están las celdas de carga instaladas. ¿Ok? Por ejemplo, en este punto aquí, en estos silos que son de materiales agregados, por decirlo de alguna forma, tenemos celdas de carga instaladas aquí debajo, aquí en estos estanques también, en esta sala también, digamos, en estas pequeñas tolvas, en estos estanques de la misma forma y así sucesivamente. ¿Ok? Antes de continuar, quería saber si, y voy a consultar aquí, lo está escuchando un colega mío que se llama Wilson Aguilar, que él estaba tomando todas sus preguntas desde desde el chat del webinar. Entonces, una pregunta es, eh, ¿cuál es el tiempo de vida mínimo para suspensión rígida? La verdad es que, por ejemplo, cuando tenemos suspensión rígida, eh, no hay una definición del tiempo y esta va a depender siempre de la aplicación. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación donde solamente hago control de inventario, ¿no es cierto? Cargo el estanque o la tolva o el silo
Hablemos de silo. Si yo cargo el silo una vez a la semana, ¿no es cierto? Y ese material lo voy dosificando poco a poco y no tengo movimientos grandes, digamos, no necesariamente va a significar que haya fallas. Denme un segundo. Eh, Sorry, disculpen. Entonces, para continuar con lo que estaba comentando, la suspensión rígida no necesariamente tiene un tiempo de vida menor que la suspensión autoalineante. Siempre va a depender de la aplicación. Si yo tengo, por ejemplo, una aplicación donde tengo un motor, tengo un agitador y tengo suspensión rígida y esto está constantemente funcionando, el módulo como en sí va a aguantar. El problema va a ser la celda de carga, digamos, que va a estar constantemente sometida a vibraciones y voy a tener dos potenciales problemas. Uno, el, el primero puede ser, digamos, que dañe la celda de carga constantemente y eso implique que voy a tener que estar constantemente cambiando celdas de carga, recalibrando, ¿no es cierto? Y eso, más allá del costo, que puede ser muy bajo de la celda de carga, me va a generar tiempos de parada, lo cual eventualmente no es muy recomendable. Entonces puede pasar eso, digamos, que con la celda de carga, o puede ser también que mi proceso no sea tan preciso como yo necesito. Puede que necesite, no sé, en un estanque de 3.000 kilos una precisión de 5 kilos y el estanque me dice que estoy entregando 5 kilos, pero como veo constantemente la oscilación en el terminal de peso, nunca voy a tener la certeza, digamos, de si esos 5 kilos corresponden. Y eso también va a depender de otros factores, como por ejemplo la velocidad de actualización del peso del terminal y dependiendo de la tecnología que estoy usando. Y si esa información yo la estoy comunicando, entonces hay una serie de factores que pueden incidir en si la suspensión rígida puede fallar antes o no. No es la mejor, digamos, cuando tengo aplicaciones muy de proceso, pero sí, digamos, si tengo control de inventario, es bastante suficiente, digamos, para eso. ¿Ok? Ahora, tengo otra pregunta donde me dice, te escribo de Cajamarca, Perú. Necesitamos realizar la comprobación de una prensa de rotura de testigos de concreto que se ensaya la comprensión en el rango de trabajo de 0 a 150 toneladas y quisiera saber tú si la celda de carga a compresión se puede calibrar con una certificación internacional y si podemos comercializar a Perú. Nosotros, mira, la aplicación en particular se puede evaluar, necesitaríamos más información y nosotros tenemos distribución en Perú a través de Precisión Perú. Una vez terminada esta presentación, te voy a compartir el contacto, Frank, de Francis Vargas, que es mi par en Perú, y podemos darle seguimiento a partir de ahí. Así que no te preocupes que podemos seguir viéndolo desde ese punto de vista, ¿ok? Así que no habría ningún problema. Vamos a ver si hay más preguntas. Carlos me dice que tienen silos de cemento de alta rotación. Por ejemplo, en un silo de cemento, si el silo obviamente ya está instalado, es bastante, digamos, si el material del silo es de cemento, es bastante complicado después poder instalarle un sistema de pesaje. Si tienes silos, digamos, donde tienes la opción de colocarle celdas de carga, yo lo recomendaría si tienes alta rotación, porque eventualmente hay casos también, y nuevamente dependiendo del proceso, donde tú haces las transacciones comerciales con los silos o parte de ellas. Por ejemplo, cuando cargas un camión y después llevas el camión a la romana. Entonces, en ese tipo de casos es importantísima la precisión de los sistemas. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, es recomendable instalar en ese caso módulos de pesaje adecuados, obviamente dependiendo de la capacidad del auxilio. En los rangos que nosotros trabajamos generalmente tenemos distintos tamaños, pero vamos desde los 5 kilos por módulo hasta, si no me equivoco, 300 toneladas. Eso
es más o menos el rango de pesajes que tenemos nosotros en el caso de los silos. Entonces entonces, en base a eso tú puedes construir un sistema de pesaje adecuado, digamos, obviamente, con todas las consideraciones estructurales que estamos mencionando y que vamos a seguir mencionando. ¿Ok? Si no tienen más preguntas por ahora, vamos a continuar. Eh, denme un segundo. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué debo considerar a la hora de instalar un sistema? Consideraciones de diseño que debemos considerar, que debemos tener en cuenta, por ejemplo, el espacio del suelo, y aquí están determinados para cada uno de los módulos que acabamos de definir, que son los más utilizados. Por ejemplo, el espacio del suelo para un módulo con compresión es que necesita tanto espacio como necesite el silo estanque que van a instalar o la tolva, ¿no es cierto? En el caso de los módulos de tracción no requiere necesariamente todo este espacio, porque obviamente estos van a ir colgados desde un techo o desde una losa eventualmente. Las restricciones estructurales, digamos, con respecto a los módulos de compresión, si los pisos son débiles pueden requerir trabajos adicionales, por ejemplo, donde yo refuerce el piso, donde haga una losa de concreto en la cual pueda instalar dicho estanque o silo, eh, pero en general no requieren mucho mayor trabajo, a menos como digamos que el suelo sea demasiado débil en el caso. Sobre todo cuando estamos pensando en instalar estanque o tolva en segundo o tercero o X niveles y no necesariamente a nivel de suelo, por decirlo así. Pero en el caso de los módulos de tracción, si los techos son débiles o las losas donde yo voy a colgar los módulos son débiles, pueden requerir también trabajos adicionales y voy a tener algunas limitantes, digamos, en cuanto a la capacidad que vamos a mencionar. Por ejemplo, lo que mencionaba con respecto al peso límite de los sistemas en los módulos de compresión, generalmente, a grandes rasgos, consideraciones más, consideraciones menos, puedo tener cuanto yo quiera para pesar. O sea, si necesito armar, por ejemplo, un sistema de pesaje de camiones mineros y no tengo un proveedor que me dé la solución, digamos, en cuanto a pesar un equipo de 700, 800 toneladas, puedo armarlo yo y pesar eso, perfecto, se puede. Obviamente hay que tener consideración de la distribución de la carga, hay que tener consideración nuevamente de las restricciones del suelo y tener mucho cuidado con eso. En el caso de los módulos de tracción, eh, generalmente cada módulo de tracción o cada celda S llegan hasta las 12 toneladas por módulo. He visto algunas un poco más, pero también hay muchas restricciones estructurales, entonces es probable que no sea muy recomendable, digamos, considerar un módulo de tracción que sobrepase por cada módulo las 12 toneladas. Podría ser bastante costoso armar un módulo, o sea, un sistema de pesaje con módulos de 12 toneladas. Y después a dar el detalle de más o menos cómo se calcula la capacidad de los sistemas. Pero sí, nosotros tenemos tres celdas S colocadas en módulos de peso y que estas suman 36 toneladas, obviamente yo recomendaría, por ejemplo, colocar módulos de compresión. Y la alineación de la celda de carga, otra característica, depende mucho del diseño, del estado del piso donde se coloca, de las vigas de soporte, si es que se coloca en un segundo nivel, digamos, y el tamaño del tanque, entre otros. Hay varias consideraciones que hacer ahí, digamos. Sin embargo, en el caso de los módulos de tracción, generalmente, digamos, esta alineación no varía dado que nosotros cuando colocamos los módulos de peso con celdas de tracción o celdas S, debemos también colocar algunos limitadores, digamos, los cuales me permitan evitar el movimiento. Por lo tanto, la celda de carga siempre debiese quedar con una alineación estándar, digamos, que es muy similar a la imagen que vimos antes. ¿Ok? Otras consideraciones que debemos tener es si la carga es estática o dinámica, por ejemplo. ¿A qué me refiero con que sea estática o dinámica? No me refiero a que la carga esté quieta o que la carga se desplace, sino que haya algún movimiento en el estanque o silo o tolva en el cual yo quiera instalar. Esto obviamente incluye también los transportadores, no los dejamos afuera.
La carga es estática cuando yo no tengo ninguna influencia externa la cual me pueda afectar el pesaje, por ejemplo, un agitador. Si yo no tengo un agitador dentro, la carga es estática, por lo tanto, eh, podría tener, digamos, una suspensión rígida sin ningún problema. Para considerar carga dinámica, donde voy a tener carga moviéndose a causa de agitadores, a causa de vibradores, para despegar polvos de las paredes de los estanques y todo el demás, donde voy a tener una correa moviéndose, yo recomendaría, por ejemplo, una suspensión autoalineante. Los tipos de calibración a utilizar. Generalmente los módulos se calibran a través de masas patrones, y estas masas patrones se calibran en los estanques, obviamente. Hay otro tipo de calibración que es por sustitución, donde yo, aparte de las masas patrones, donde coloco una cantidad de masas patrones bien menor, también uso material, digamos, de peso conocido, pero también existen opciones, por ejemplo, en sistemas donde no necesito una precisión tan ajustada. Existen formas de calibración electrónica que tenemos nosotros disponibles, donde básicamente el terminal en base digamos, a varios registros que tiene, puede interpretar cuánto es lo que debe, puede interpretar, por ejemplo, el voltaje que recibe, en el caso de las celdas analógicas, como un determinado peso, y eso lo hace con una precisión del 0,5%, por colocar un ejemplo. También, por ejemplo, en las celdas Smart que les mencioné antes, nosotros tenemos definida la calibración de fábrica, donde básicamente la misma celda a través del terminal puede interpretar directamente cuánto de lo que está recibiendo es 1 kilo, cuánto de lo que está recibiendo es 5, cuánto de lo que está recibiendo son 10 toneladas, y así sucesivamente, lo cual es una calibración que, si bien no es certificable, es una calibración rápida para poder usar cualquier tipo de situación, ¿ok? ¿Y cuántos módulos de pesaje? Va a depender exclusivamente de cuánto tenga yo en particular de apoyos en un silo, en un estanque, en una tolva, y y obviamente cuánto va a ser la precisión que yo requiera. Ya les comento, por ejemplo, que en el caso de los líquidos que se distribuyen homogéneamente dentro de un contenedor, si yo no necesito una precisión muy al detalle, podría considerar solo un módulo, obviamente nivelando el resto de los soportes del estanque o la tolva, pero podría eventualmente considerar solo un módulo. ¿Ok? Ahora, otras consideraciones que siempre para instalar, yo siempre recomiendo usar celdas falsas o sistemas de bloqueo. Cuando hablo de celdas falsas, ya les mencioné previamente que las celdas falsas, y ustedes probablemente más de alguno las conozcan, son estas estructuras metálicas, estas barras, digamos, este tipo de botellas, las cuales se colocan en reemplazo de las celdas originales para poder facilitar la instalación. Nosotros tenemos en algunos de los módulos, y se los voy a mostrar más adelante, sistemas de bloqueo en los cuales yo saco la celda, pero mantengo el módulo bloqueado, por lo cual mantengo la misma estructura en la cual se va a instalar la celda de carga. ¿Ok? Entonces, así no tengo diferencias de altura, tengo el mismo soporte estructural que si tuviera la celda de carga puesta, puedo realizar las instalaciones o mantenciones incluso sin mayores problemas, y eventualmente mantengo de esa forma la integridad de la celda de carga original y no la daño. Otra consideración importante es la precisión versus la resolución, o el concepto digamos, el concepto entre comillas técnico, que es la repetibilidad. ¿Por qué debo tener en consideración dicho elemento? Porque suenan parecidos, pero no son lo mismo. Cuando yo hablo de resolución, hablo de la mínima división de escala que entrega el terminal de peso. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de pesaje de estanque para 3.000 kilos, y los aumentos que aparecen en el terminal son de kilo a kilo, eso quiere decir que la resolución de esa aplicación es de 1 kilo, ¿no es cierto? Y por otro lado, si yo tengo, digamos, un sistema de pesaje de 3.000 kilos y voy a pesar un, un material, digamos, un componente, digamos, que necesito agregar en una receta, digamos, para el alimento de los peces, por poner un ejemplo,
y empiezo a ver que en el terminal me figura 1500 kilos en una, me generan 1501, después me generan 1502, después me aparece 1499 y así sucesivamente. Esos son conceptos asociados a la precisión, digamos, del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Hay tolerancias las cuales están definidas por normas internacionales, las cuales son, por ejemplo, la OIML, que es la organización que nos ayuda a nosotros, por lo menos en Chile y en Perú, a certificar, digamos, los distintos equipos. Estas tienen representantes en los distintos países, pero ese concepto habla de la precisión del sistema y con precisión me refiero a cuán repetible es un resultado. ¿Cuántas veces puedo yo lograr esos 1500 kilos o cuánto me desvío de esos 1500 kilos que yo tengo como objetivo? Ese es un valor de porcentaje y que es distinto a la resolución del terminal. Por lo tanto, cuando alguien me dice o cuando alguien les diga, digamos, que pueden llegar a una resolución eh, mucho más chica o cuando hablen de una precisión de que pueden llegar al gramo, digamos, eventualmente en un determinado tipo de sistema, generalmente lo que le están diciendo es el terminal puede llegar a esa resolución. Y sí, efectivamente, la gran mayoría de terminales de muchas marcas pueden llegar a resoluciones muy bajas, digamos, en particular, pero eso es una interpretación que hace el terminal de la señal que está recibiendo. Cuando yo tengo aplicaciones certificadas, ¿no es cierto? O porque generalmente las aplicaciones de estanque es complicado de certificar, digamos, por las distintas condiciones. Cuando yo tengo estas características, puede darse que en realidad la certificabilidad de ese estanque en realidad no era por gramos, sino que en realidad era por kilos. Entonces eso puede generar una deficiencia, digamos, en lo que yo estaba esperando del proceso y puede ser que la celda de carga que me ofertaron o me indicaron que yo debía instalar no sea la correcta para dicho proceso. ¿Ok? Entonces es importante diferenciar entre resolución y repetibilidad o precisión. ¿Ok? Si yo en el terminal puedo tener una resolución ínfima, pero lo que importa es la repetibilidad de esos resultados. Y si tengo una menor resolución con determinadas celdas de carga, existe la posibilidad de que no tenga un resultado repetible. ¿Ok? Otros factores a considerar que ya son, digamos, factores importantes a nivel de diseño son las condiciones ambientales, donde si el silo o estanque lo tengo en el exterior, tengo que dar cuenta de los potenciales vientos. Tengo que tener en consideración también el sistema de soporte de la estructura pesar. Si, por ejemplo, no tengo las patas reforzadas, eventualmente eso puede generar que el estanque se flecte, digamos, se abra, entre comillas, en el sector de los soportes y eso puede generar diferencia en el peso. Ya les voy a mostrar por qué. Por lo mismo deben tener consideración el diseño del estanque o el silo y de todos los factores externos que puedan incidir. Por ejemplo, en el diseño de la tubería. Generalmente nosotros recomendamos que en los estanques o silos, si van a tener tubería conectada, ojalá sea horizontal, digamos, al sentido del estanque. Si el estanque no recomendamos que estén en una disposición vertical porque pueden incidir tremendamente en la precisión, digamos, del final del sistema. Y se recomienda también tener en gran medida tuberías flexibles dependiendo de la precisión que ustedes consideren. El total de la calidad y el total de la capacidad de la celda de carga también es importante. Si ustedes tienen un sistema donde necesitan pesar 3.000 kilos, por colocar un ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta también el peso de la estructura la cual van a colocar sobre estos módulos de peso. Si colocan una estructura de 1.000 kilos y de 3.000 kilos, puede que la celda de carga no sea la adecuada. Así como también si ustedes tienen un proceso en el cual necesitan una precisión muy alta, puede darse que no elijan la celda adecuada, dado que van a necesitar una dosificación, por ejemplo, donde necesitan llegar al kilo o necesitan llegar a los 500 gramos, y eventualmente no van a poder porque eligieron una celda de carga con una precisión o con una resolución, perdón, con una precisión que no corresponde, digamos, a ese tipo de la celda de carga. ¿Ok? Factores de la calibración que también van relacionados a todo esto, sobre todo en los estanques, porque si voy a considerar que voy a hacer la calibración con masas patrones o calibración por sustitución, debo tener en consideración
que debo considerar estructuras para colocar masas patrones, o que el estanque tenga la resistencia suficiente para poder colocar las masas patrones eventualmente. Y los factores operacionales, como habíamos mencionado antes, agitadores, temperatura, vibraciones que puedan darse a causa de motores. Y ese tipo de cosas y consideraciones son muy importantes para considerar en este caso. ¿Ok? Esto es un ejemplo típico de exactitud y precisión, que en este caso incluimos otro concepto, digamos, donde la precisión nuevamente tiene que ver con lograr resultados repetibles, ¿no es cierto? Y la exactitud tiene que ver con llegar al objetivo del valor. Cuando, por ejemplo, si hablamos de los 1500 kilos que yo les había comentado para una aplicación de una tolva, y tengo todos estos valores, digamos, dispersos, no tengo ni exactitud ni precisión porque no estoy llegando al valor objetivo de los 1500 kilos, por lo tanto no estoy siendo exacto. Ni tampoco tengo precisión porque no estoy generando resultados repetibles. En el segundo gráfico tengo resultados repetibles, pero no exactos. Aquí tengo resultados más o menos exactos, pero no son repetibles, que es el caso que les mencioné de los 1499, 1502, 1503, etc. Y lo que yo debería buscar en un sistema de pesaje, dependiendo de las condiciones y del proceso que yo esté operando en ese sistema, debería considerar esto. Debería considerar exactitud y precisión. ¿Qué tipo de errores pueden presentarse? Esto lo voy a pasar más o menos, no tan al detalle, sino que es para mostrárselo más que todo, digamos, y lo puedan ver. Si gustan, digamos, yo les voy a dejar eventualmente mis datos y podemos seguir conversando sobre estos datos en algún momento, pero pues, en virtud del detalle que requiere esto, si hablamos al detalle de estos puntos particulares, vamos a terminar a las 4 de la tarde y no creo que nos dé tanto tampoco, pero podemos conversarlo después, yo les voy a dejar mi contacto y lo podemos revisar. Este es el rendimiento perfecto que uno busca siempre, digamos, donde, digamos, si tenemos un sistema de 1000 kilos, digamos, si yo tengo 1000 kilos aquí, ¿no es cierto? A la capacidad completa debería poder ver 1000 kilos en el terminal. Si yo lo tengo a la mitad de la capacidad, ¿no es cierto? Debería poder ver la mitad de la capacidad, ¿no es cierto? Pero como estos elementos, las celdas de carga son elementos mecánicos mezclados con electrónica, ¿no es cierto? Pueden darse condiciones como la histéresis, que son características de los cuerpos de los cuerpos mecánicos, ¿no es cierto?, donde para volver a una posición inicial, ¿no es cierto?, se toman un determinado tiempo. Entonces, los errores que pueden haber son de histéresis, de repetibilidad, de calibración. Me parece que los mencioné todos. Bueno, están en la pantalla. Linealidad, histéresis, repetibilidad y calibración, así como también pueden afectar algunos factores externos. Por ejemplo, aquí tengo un error de calibración donde la situación ideal, ¿no es cierto?, es esta, que está en la línea puntuada, y yo eventualmente, digamos, en la calibración no ajusté bien los parámetros, no interpretamos bien qué significaba cada medición de milivoltaje que me devolvía la celda de carga, por lo tanto no calibré bien. Y eso puede generar toda esta diferencia, lo cual en un proceso se puede traducir en un mal batch, se puede traducir en dinero perdido a causa del paro de la planta para poder hacer ese ajuste, digamos, y volver a esta situación ideal. Esto obviamente en la gran mayoría de empresas no debiese ocurrir. Podría ocurrir, por supuesto, no dudo que alguien pueda cometer un error eventualmente, pero no debiese. Y eso se debiese detectar inmediatamente, dado que generalmente cuando ocurren este tipo de errores, eh, cuando quieren emitir una certificación y empiezan a hacer las pruebas necesarias para esa certificación, se dan cuenta de que eventualmente no la está pasando. Por lo tanto, eh, eventualmente tienen que volver a hacer el proceso de calibración. ¿Ok? Entonces no debiesen tener ustedes este problema, salvo cuando los equipos van perdiendo calibración, que eso pasa en todos los componentes eléctricos y mecánicos, digamos, o instrumentos de medición. Los instrumentos de medición no se mantienen calibrados toda la vida, pero sí es importante considerar que hay elementos como celdas de carga, terminales, ¿no es cierto?, que son capaces de mantener la calibración por más tiempo.
Eso es muy importante que lo consideren, porque eventualmente puede ser que en un proceso crítico donde la dosificación es muy, muy al detalle, puede generarse que eventualmente no estén dosificando bien y eso le va a generar batch perdidos, y no porque se calibró mal, sino porque simplemente el elemento, como el elemento de medición que es la celda de carga, más el terminal no fueron capaces de mantener la calibración. Hay errores de linealidad, que básicamente, aquí está exagerado obviamente para mostrarlo, pero son errores que aparecen cuando yo, a causa de la histéresis, ¿no es cierto?, voy colocando distintos pesos sobre el sistema de pesaje y no me va mostrando exactamente lo que yo necesito. Eso puede pasar, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo en una balanza. Si yo coloco 20 gramos en una balanza X que los pueda medir, ¿no es cierto? Y son 20 gramos, eso está correcto. Pero si coloco 20 gramos más, puede darse que ya no me muestre 40 gramos, sino que me va a mostrar 41. Y si coloco 20 gramos más, puede darse que me muestre 63. Y esos son errores, digamos, que pueden pasar en las celdas de carga porque las deformaciones no son exactamente iguales en los elementos mecánicos a causa de, la, de los distintos materiales con los que se construyen las celdas de carga. Por eso es importante que estos errores se pasen en la calibración y obviamente van con distintas tolerancias. El error de histéresis tiene que ver con cuando yo voy cargando o descargando eventualmente en determinadas cuentas y eventualmente se genera una deformación en el cuerpo como en la celda de carga, ¿no es cierto? Y esta celda de carga tiende a volver a su forma original. Como vimos en la primera lámina, las celdas de carga se flecta o se estira, digamos, dependiendo del tipo de celda de carga, y cuando yo dejo de aplicar una carga, la celda tiende a volver a su posición normal, ¿no es cierto? Pero si yo sigo pesando, se puede presentar estos errores como la histéresis, que puede darse que el error, digamos, al yo bajar la carga, digamos, no me muestre exactamente la cantidad de peso que realmente está en el sistema, o puede que cuando estoy subiendo la carga en realidad muestre menos. ¿Ok? Esos errores, digamos, se les llama error combinado, y el error combinado que está declarado en la gran mayoría de las celdas de carga está declarado en esta y se expresa a través de un porcentaje. ¿Ok? Eso generalmente se expresa a nivel de porcentaje, y cuando tú ves un datasheet o una hoja de datos o un brochure de un equipo, generalmente estos errores están declarados y debiesen estar expresados en forma de porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás comprando un módulo de peso con una celda de carga que tiene, digamos, un error declarado del 0,18, sobre 100 kilos debiese tener un error aproximado de, si no me falla la memoria, son 180 gramos, por colocar un ejemplo. Entonces eso es muy importante, digamos, que también debes monitorearlo, y obviamente eso debe ser en consideración también de qué resolución es la que puedes llegar según lo declarado en las distintas celdas de carga. Hay efectos adicionales que pasan en las distintas celdas de carga y que, por ejemplo, aquí lo tenemos en la temperatura, que son dos efectos bien particulares. Uno es el desplazamiento del span, ¿no es cierto? Y esto se genera netamente porque con la temperatura los cuerpos metálicos se expanden o se contraen. Entonces puede darse, digamos, que a determinadas temperaturas, ¿no es cierto?, en los mismos gráficos, si esto eran 1000 kilos, a 40 grados esa misma señal no van a ser 1000 kilos, sino van a ser una cantidad distinta mayor. Y a menor temperatura, esto va a ser igual menor. Esto es muy importante considerarlo, sobre todo en las zonas que tienen una alta oscilación térmica. Hablemos, por ejemplo, de ciudades de Chile como Calama, eh, o el interior, la Pampa, digamos, o la Sierra también, digamos, en los casos de Perú, donde puede darse, digamos, estas variaciones de temperatura muy grandes, también en las montañas en particular. Y también puede darse el corrimiento del cero, puede que el cero, ¿no es cierto?, a 20 grados esté en este lugar, ¿no es cierto?, pero a 40 grados esté en este punto, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero esto es importante mencionarlo, se los traigo a colación porque son efectos importantes, y es por eso que nosotros como Precisión generalmente en la gran mayoría de nuestras aplicaciones privilegiamos el uso de
sistemas de pesaje digitales o sistemas de pesaje smart. El sistema digital básicamente es una conversión análoga a digital, pero un sistema smart aparte hace una conversión y una compensación a causa de estos factores. Entonces, podemos lograr una precisión mayor, digamos, en comparación a una típica celda de digital y por eso la mencionamos que es smart. ¿Ok? Pero es importante, digamos, tener en cuenta estos factores, sobre todo cuando hay mucha oscilación térmica. Importante también cómo se aplica la fuerza. La fuerza ojalá debiese ser siempre perpendicular al sentido de la celda de carga, porque pueden darse los siguientes casos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo un estanque donde se está abriendo, digamos, un poco se están abriendo los soportes, digamos, puede darse que como yo estoy midiendo una fuerza, la medición de esa fuerza, si se da la situación de que hay un movimiento, digamos, en algún ángulo, se descomponga, por lo tanto el resultado no va a ser preciso. Por lo cual, obviamente, debo asegurarme siempre de que estas situaciones, como por ejemplo la que está acá, donde se están abriendo los soportes de un estanque o de un silo, no ocurra. Si esto ocurre, eventualmente podríamos tener algún problema, digamos, incluso en la calibración donde nunca nos va a dar realmente el valor que nosotros esperamos, ni la resolución que necesitamos, ni la precisión que buscamos para dicho proceso, por lo cual es importante considerarlos al momento de la instalación. Aquí tenemos otro ejemplo con otro tipo de módulo donde eventualmente tenemos un movimiento, ¿no es cierto? Hay tolerancias eventualmente para esto, están definidas generalmente en los datasheets, donde se especifica cuánto es el máximo desplazamiento que yo puedo tener en un módulo de peso, digamos, determinado. Pero en general, o sea, no, lo recomendable es ojalá que no haya mucho movimiento, digamos, mucha oscilación, digamos, y que el peso eventualmente se mida con una fuerza angular. En ese sentido, nuevamente, los sistemas con suspensión autoalineante son bastante buenos porque eventualmente aseguran que la fuerza aplicada siempre sea perpendicular a la celda de carga. ¿Existen formas de compensar los errores que estamos mencionando? Por supuesto. Todo va a depender de qué es lo que estás buscando. Y aquí esta tabla lo que muestra es básicamente qué es lo que tú estás buscando digamos, en la barra que está en negro, dependiendo de la precisión. Y hay distintas consideraciones que aparecen ahí. Por ejemplo, eh, la barra que sigue después de esa barra negra obviamente no vale la pena leerla. Simplemente tú estás buscando el mejor nivel de precisión, un nivel muy bueno o un nivel bueno o un nivel suficiente. Eso se traduce en que si necesitas una alta precisión, eso quiere decir que necesitas un error entre 0,15 a 0,33 y así va subiendo, digamos, donde cuando tú necesitas solamente un sensor de nivel, puedes sacrificar bastante la precisión, o sea, puedes tener 0,5 hacia arriba dependiendo de lo que tú consideres eventualmente. Importante el factor de uso de las celdas de carga en cuanto al porcentaje de la capacidad mínima. No, un comentario que siempre hacemos a los clientes, mientras mayor carga tenga un sistema de pesaje trabajando dentro del rango obviamente permitido por el mismo sistema, mejor, la precisión es mucho mejor. Si yo tengo una balanza de 10 kilos y estoy pesando 10 gramos, probablemente el error que tenga en esos 10 gramos va a ser mucho mayor que si estoy pesando más cercano a los 10 kilos, por lo cual cuando tú necesitas una alta precisión necesitas que sea, o sea, que el valor de carga que soporta la celda de carga y el sistema en general sea lo más cercano a la capacidad total de la celda. Nosotros recomendamos mayor al 50%. En el caso de las otras precisiones, ¿no es cierto? Puedes sacrificar bastante más eso, digamos, y eventualmente, por ejemplo, si por ese motivo en un sistema de sensor de nivel necesitas pesar 100 toneladas, pero tienes 4 apoyos y tienes celdas de 100 toneladas, vas a estar ocupando un 25% de la capacidad del sistema, por lo cual no habría problema para eso. Si quieres aumentar la precisión, obviamente, no es recomendable. ¿Qué tipos de aplicaciones tienen los distintos sistemas en general de pesaje? Puedes tener, para alta precisión, ¿no es cierto? Tienes reactores, tienes para formulación, mezclado, manejo de batch, llenado de precisión.
Para la media precisión, digamos, tiene estanque y todo, el sistema de correas, manejo de batch, llenado también. Y generalmente, digamos, yéndonos a lo que es sensor de nivel, tiene almacenamiento de material y commodity generalmente. Aquí podríamos pensar, digamos, eh, por poner un ejemplo, tengo un silo de arena, no necesitas mayor precisión, a menos que esa arena tú la dosifiques, digamos, para un proceso, pero generalmente puede ser o no. Cuando hablamos de las distintas precisiones, si tienes celdas sin aprobación son buenas para sensores de nivel, no necesariamente requieres una aprobación internacional. Consideramos IML porque en Chile y en Perú son las normas que nos rige a nosotros. Y cuando necesitas mayor precisión, necesitas que la celda sea C3 o C6, todo va a depender de de, de lo que de cuán preciso necesites que sea. Ahora, esas celdas, cuando hablamos de clases de C3 o C6, hablamos de clase 3 o IML. Si tienen alguna duda con respecto a la normativa de IML, podemos discutirlo también en algún otro momento. Como les digo, yo les voy a dejar mi correo. Podemos seguir conversando luego de esta reunión, de este webinar. Así que no hay problema. ¿Qué suspensión es requerida, no es cierto? Puede ser una suspensión autoalineante, deslizante o rígida, dependiendo de la aplicación. Generalmente la rígida es recomendable cuando no necesita una mayor precisión, digamos, o necesita simplemente censar un nivel. Y si necesitas celdas falsas, no es recomendable para ninguna de las aplicaciones donde necesitas algún tipo de precisión. Cuando me refiero a celda falsa, me refiero a, en un sistema, por ejemplo, de tres apoyos, tener solo un apoyo con celda de carga. Pero en el caso, por ejemplo, de los sensores de nivel, se recomienda solo para líquidos y gases porque en los sólidos pasa que los sólidos, cuando tú estás llenando un estanque o una tolva, tienden a copiarse dependiendo de dónde esté el lugar de llenado. Entonces, no es recomendable para dichos casos. Parámetros de instalación, ¿no es cierto? Para los tanques, ¿no es cierto? Los soportes necesarios para masas patrones deben estar considerados, ojalá, en todas las aplicaciones, digamos, donde vaya a necesitar, digamos, algún tipo de precisión, pero si necesito solo un sensor de nivel, basta con una calibración electrónica. El piping del sistema, generalmente para alta y media precisión necesitamos que sea flexible. ¿Por qué? Porque así reducimos las incidencias que tiene el piping sobre el estanque y así mejoramos la precisión. Como les digo, el instalar sistemas de pesaje en este tipo de aplicaciones tiene mucho que dar con los ambientes, con los factores externos al sistema de pesaje, por lo cual eventualmente tienen que tener en consideración una vez diseñen y eso. En baja precisión en realidad puede ser piping rígido, no hay ningún problema. El uso de la celda de carga, que por algún motivo se me repitió aquí, que ya lo había mencionado. Y en el caso de las fundaciones, cuando necesito una alta precisión, ojalá el sistema de pesaje esté lo más aislado de influencias externas. Eh, pero cuando son baja precisión o digamos sensores de nivel, me puedo permitir algún sentido de desflexión del terreno, cosa digamos, no invertir en una fundación o en alguna forma así. Ok. Esto es la resolución del sistema en cuanto a divisiones. Esto es una fórmula que le va a ayudar principalmente en lo que corresponde a ver qué tipo de clase o qué tipo de divisiones necesitan la celda de carga. Ahora, eso tiene que ver con que si yo tengo un sistema, digamos, alrededor de, digamos, 10.000 kilos y necesito una resolución de 2 kilos, eso quiere decir que yo voy a necesitar que el sistema tenga al menos 5.000 divisiones. Esa información de 5.000 divisiones, como ejemplo que le estoy dando, generalmente debiese encontrarse en los datasheets que están en la, están disponibles para los distintos tipos de productos, tanto nuestros como de alguna otra marca. Si no aparece esa información, yo me preocuparía. Debería tener cuidado, digamos, de no tener esa información porque me puede ayudar bastante a determinar si la resolución que yo estoy buscando del sistema es la adecuada. ¿Ok?
Y lo que estábamos considerando, algo muy importante que lo vengo mencionando de a poco a lo largo de toda esta presentación, es cómo dimensiono la celda de carga. ¿Cómo dimensiono qué celda de carga necesito? Eso lo hago de la siguiente forma. Tengo que saber con cuánto voy a cargar el tanque, o sea, quiero decir el neto, y el peso del tanque, que tiene que ver con, digamos, todo lo que pesa en la estructura y todo lo asociado al tanque. Si el tanque, digamos, tiene un motor, debo considerarlo. Y eso lo divido por el número de apoyos. Entonces, si por ejemplo tengo que un estanque necesito pesar 5.000 kilos máximo y toda la estructura asociada pesa 5.000 kilos y tengo 4 apoyos de eso, quiere decir que yo necesito al menos 4 celdas de 2.500 kilos cada una, por ejemplo. Ahora, esto es, digamos, el cálculo bruto, por decirlo de alguna forma, pero también debo dar cuenta de factores externos. Aquí yo no lo estoy considerando en esta fórmula. Por lo tanto, siempre es recomendable ese resultado multiplicarlo por un factor de seguridad. Este factor de seguridad puede ser determinado por ustedes o pueden pedir la recomendación a nosotros, a quien sea, digamos que esté participando dentro del diseño del estanque, pero nosotros el que generalmente usamos es 1.25. Eso quiere decir que yo tengo celdas de carga de 2.500 kilos, ese valor yo lo debo multiplicar por 1,25 para evitar cualquier potencial sobrecarga que pueda darse en las celdas y no tener que estar dañando las celdas de carga. ¿Ok? La idea es no es maximizar, digamos, la vida útil o el proceso, digamos, completo del sistema. ¿Ok? Hasta aquí vamos a revisar si es que hay más preguntas. Eh, voy a echar una mirada, digamos, aquí la sección de preguntas que están mandando del chat. Eh, veamos si hay alguien que esté preguntando. Javier, aquí tengo las preguntas abiertas. Dame un segundo. A ver. Tengo una pregunta aquí de Julio Valdés, donde me pregunta qué tipo de sistema o qué tipo de módulos requieren mayor mantención. Generalmente los módulos de compresión es más fácil de mantenerlos porque están a nivel de piso, por lo cual, eh, digamos, de la facilidad de mantención, yo diría que los módulos de compresión son más fáciles y no es necesario estarlos chequeando tanto, dado que generalmente están a nivel de piso. En el caso de los módulos de tracción, eh, hay que estar, digamos, cada cierto tiempo estar mirando el nivel de los limitadores, o sea, si es que los limitadores se han soltado, si es que ha habido algún movimiento raro y empezar a chequear esas cosas. A nivel de electrónica, digamos, no tienen una mayor diferencia. La mayor experiencia que tenemos nosotros es con módulos de compresión. Entonces, podríamos consultar también, digamos, con nuestro partner para poder revisar eso. Pero, sin embargo, como te digo, yo creería que la mantención en cuanto a la revisión es más adecuado, o sea, es más frecuente para los módulos de tracción. Luego dice Luis Rosa, ¿no es cierto? Dice que acabo de decir que sumando los 3 módulos nos da 36 toneladas, pero eso no significa que es la masa que podemos pesar. Por supuesto que no, totalmente de acuerdo. Lo que es un ejemplo que di. Ahora, lo que quiere decir esto, habla de que aparte de todas las consideraciones que debo tener, unas son las consideraciones estructurales. Estas consideraciones estructurales me van a impedir a mí, digamos, en un módulo de tracción, pesar 36 toneladas, digamos, con los 3 sistemas. Pero en la medida que yo voy sumando celdas de carga, ¿no es cierto?, me va a permitir llegar a una mayor capacidad. Claro que sí. Necesariamente las 36 toneladas, por supuesto que no. Todo va a depender, como te digo, de todos los factores externos que pueden haber. ¿Ok? Luego, me pregunta, me dice Joseph Muñoz, Luis, entiendo que podemos usar en un tanque un silo con 4 puntos de apoyo, un solo módulo de celda de carga. ¿Qué exactitud y error puedo esperar?
Eso va a depender mucho nuevamente de las condiciones externas, pero también, digamos, de qué es el material que estás pesando. Si estás pesando líquidos, probablemente va a llegar a una muy buena precisión. Pero si estás pensando en un sólido, probablemente la precisión va a ser mayor, digamos, al 4 o 5%. Hemos visto sistemas así, digamos. Y nuevamente, como mencioné antes, hay acopio de material cuando tú tienes un silo con sólido. Entonces, eventualmente, la precisión va a ser bastante menor y nuevamente, hay una serie de factores externos que son los que pueden incidir. La gran mayoría de estas dudas generalmente se despejan una vez que ya tienes el silo instalado y haces la calibración adecuada. ¿A qué me refiero con adecuada? Generalmente cuando tú instalas un silo, la primera calibración que haces es el silo o el estanque sin nada conectado, solamente el silo, y después vas conectando eh, digamos, componentes del sistema, ya sea motores, bombas, eh, tuberías, y vas calibrando cada vez. Obviamente este tipo de calibración es bastante extensa y muy rara vez se hace, digamos, que generalmente la hacen cuando se requiere certificar un sistema, pero eh, va, va, desde, va desde ese punto de vista, digamos. Yo esperaría, digamos, en una situación de 4 apoyos, una celda teniendo todo nivelado, no una muy buena precisión, pensaría, digamos, en líquidos alrededor del 1% y sobre el 5% en el caso de sólidos. En cuanto a repetibilidad, no podría darte un dato en específico, digamos, eventualmente, porque nuevamente hay una serie de factores a considerar. Entonces generalmente esto tú lo puedes ir viendo cada vez cuando tengas esa necesidad. A nosotros nos ha pasado, o al menos yo he visto, cuando hemos tenido que hacer un sistema así para pesar líquidos, que la repetibilidad sigue siendo bastante buena, no certificable obviamente, y con bastante buena me refiero muy cercana a la declarada a la que declaramos eventualmente. O sea, si estamos pesando 1000 kilos, generalmente estamos hablando de 1200, 1300 kilos, y no hay un delta de alrededor de más o menos 3 o 4 kilos, al menos en las aplicaciones que he visto. Pero eso va a depender de cada aplicación en particular. Luego, casos de éxito con ese tipo de aplicación, podemos revisarlo, sí, podemos chequearlo, así que no hay problema. Una pregunta de Raúl nos dice, ¿se puede dar el caso que instale una celda de carga con cierta precisión y el indicador tenga mayor resolución a la que entregue la celda de carga y de lecturas incorrectas? Buena pregunta, Raúl. La respuesta es sí se puede dar, porque eventualmente lo que hace el indicador de peso es interpretar la señal analógica que da la celda de carga hasta ciertos valores. Entonces, si por ejemplo tú tienes un indicador de peso que tiene una resolución de 1 millón de divisiones, por poner un ejemplo, pero en realidad la celda de carga, la certificación puede estar dada por, digamos, 1 kilo, puede darse que todos los datos que a ti te muestre el indicador de peso bajo ese kilo eh, no sean datos correctos, por lo tanto van a entrar dentro de lo que es la incertidumbre. Luego, Paul dice, ¿cuál es la capacidad máxima recomendada en porcentaje de una celda de carga? Va a depender nuevamente de todos los factores, por ejemplo, de todos los factores mencionados. Solo como, para colocar un ejemplo, permiso, disculpen, estaba tomando agua. Por ejemplo, la capacidad máxima de una celda de carga, en un caso particular, digamos, tenemos nosotros celdas de carga hasta 300 toneladas, ¿cierto? Pero cuánto va a ser para la aplicación que tú necesitas, eso va a depender. Si necesitas pesar 300 toneladas y tienes, por ejemplo, 8 apoyos, yo no recomendaría que colocaras solamente celdas de carga de 300 toneladas. Yo recomendaría, obviamente, que en base a la fórmula que revisamos, que está en la pantalla, calcularas, digamos, cuánto va a ser la capacidad de la celda de carga. Eso va a depender nuevamente de la cantidad de apoyos, de cuánto es el peso muerto del estanque, cuánto es la carga viva del estanque, que es lo que realmente necesitamos. Ok, me pregunta también
Cuando me refiero a errores de calibración, sí me refiero a los errores de ajuste, ya que entiendo que la calibración es el proceso de la comparación contra patrones de referencia. Sería el proceso que realizan los laboratorios adecuados. Exacto, me refiero a eso. Me pregunta Josep también de nuevo por el tema del caso de éxito de un estanque en tres patas que tenga solo una celda de carga. Los voy a consultar y se los voy a devolver. En algunas balanzas aparece en su manual no de precisión, sino de linealidad. ¿A qué se refiere? Eso es lo que expliqué hace un momento, digamos, que son, eh, nuevamente, cuando generalmente vean celdas de carga, hay un concepto que el más cercano a ser declarado como precisión es el error combinado. El error combinado es la compensación que se hace en base a los errores de linealidad y el de histéresis. Voy a volver un poquito en la presentación solo para responder esta pregunta. Denme un segundo. Los errores de linealidad tienen que ver con errores que se presentan cuando yo voy cargando con mayor capacidad el equipo, ¿no es cierto? Y se genera una eventual desviación. Nuevamente el ejemplo. Tengo, supongamos, 20 gramos pesando en una balanza que me permite pesar esos 20 gramos y me muestra 20 gramos efectivamente en el terminal de peso. Tengo una masa patrón de 20 gramos la cual coloco y me muestra el terminal 20 gramos. Pero si yo eventualmente coloco 20 gramos más con otra masa patrón, me debiese mostrar 40, pero me está mostrando 42, 43 o cualquier otro valor. Eso es un error de linealidad y tiene que ver con el error que se produce, digamos, por la deformación de los cuerpos, porque no necesariamente los cuerpos se deforman de la misma forma o parejo dependiendo de dónde yo coloque el peso. ¿Ok? Veamos qué otras preguntas hay. ¿Cómo se resuelve una problemática que en Chile es un país sísmico? ¿Cómo se protege el sistema de pesaje? ¿Cómo se protege un estanque de eso con un sistema de pesaje instalado? Muy buena pregunta. Juan Pablo, generalmente, en algunos casos, cuando tú haces el diseño de un estanque, de un silo, de una tolva, algo que debes, si tú lo estás haciendo, algo que debes tener en cuenta son las reacciones que se producen en las patas y en los distintos apoyos que pueda tener este sistema de pesaje. Teniendo esos valores, tú los comparas con la información que te declara el fabricante, digamos, de la resistencia del módulo de peso. Nosotros en particular con Merder Toledo trabajamos tres tipos de fuerzas. Trabajamos con fuerzas laterales, trabajamos con fuerzas de levante y fuerzas compresivas. Y todos esos valores nosotros los tenemos calculados de fábrica. Entonces, una vez tú calculas eso, digamos, tú calculas esas reacciones, digamos, las comparas con lo que puede aguantar el módulo y puedes elegir un módulo adecuado. No todas las marcas hacen esto, pero es un dato muy relevante para poder construir un módulo y que aguante, digamos, de manera efectiva lo que pueda hacer un sitio. Eh, un, un estanque, digamos, debiese ser capaz de poder aguantar eso, digamos, y considerando que en Chile tenemos sismos prácticamente todos los días, debiesen tenerlos en consideración una vez ustedes lo dicen. ¿Ok? Luego me pregunta John Bartolo, ¿cómo se puede saber la precisión de una balanza si no se tiene el manual ni está indicado en el equipo? Mira, generalmente cuando tú tienes, esta también es una muy buena pregunta, generalmente hay celdas de cargas, por ejemplo, que son las típicas celdas de carga chinas, que en vez de traer una etiqueta con esas especificaciones de certificación, vienen con qué significa el color de cada cable, cuál es la excitación, cuál es la señal, cuál es la tierra, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso eventualmente no es un dato muy bueno, por lo cual tú lo que deberías poder hacer es tratar de hacer el proceso de calibración tal cual fuese a certificar. Eso quiere decir, por ejemplo, en Chile hacer la prueba de los puntos de excentricidad, hacer la prueba, digamos, de la repetibilidad, ¿no es cierto? Hacer las pruebas que necesitas tú para certificar, digamos, e ir probando con una resolución determinada. Por ejemplo, si tú no tienes idea de cuál es la resolución de un sistema, voy a poner un ejemplo, una plataforma construida por 4 celdas, pruébala primero
no sé, 2 kilos y ve si te da si te pasa las pruebas por 2 kilos. Luego, haz la prueba de nuevo por 1 kilo y ve si pasa las pruebas. En el momento en que ya no pase las pruebas, ya va a tener más o menos la resolución y la precisión que tiene ese sistema. No hay otra forma, digamos, en particular de determinarlo y el fabricante debiese ser responsable de entregarte esa información. ¿Ok? Me preguntan, ¿los módulos de pesaje se aterrizan? Sí, generalmente los módulos de pesaje, o al menos los que tenemos nosotros, vienen con un pequeño cable que se aterriza para evitar cualquier, digamos, problema que se dé a causa de alguna transiente o de algún cable vivo que esté por ahí. ¿Ok? Listo. Nos va quedando un poco menos, así que vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas que vienen para el final de la presentación. ¿Ok? Así que me voy a empezar a mover al punto en que quedamos. Ok. Estos son los típicos componentes de un sistema de pesaje por módulo. Aquí tenemos una especie de tanque, ¿no es cierto? Donde tenemos, los módulos instalados en las patas, ¿no es cierto? Estos módulos vienen con cables que van a una caja sumatoria, que es donde se hacen los ajustes necesarios para calibrar, ¿no es cierto? Y esto va eventualmente conectado a un sistema a un terminal de peso o a un transmisor de peso. Estos son los típicos módulos de pesaje Mender Toledo. Aquí le estoy mostrando, este es un módulo de suspensión rígida que tenemos nosotros, y este es un módulo de suspensión autoalineante. Aquí tiene un perno de antilevante, eso impide que el módulo se levante, digamos, ante cualquier potencial movimiento. Aquí esta pieza negra, digamos, es una goma protectora de la pieza que les decía que protege la unión del módulo con la celda. Esta sección que está aquí, justo donde se ve el cable saliendo, esa sección de ahí es la tierra, eventualmente. Y como ves, va desde la parte superior del módulo hacia la parte inferior, cosa de que no pase por la celda de carga. Y esto que está marcado aquí en rojo es lo que yo en algún momento les mencioné del sistema de bloqueo. Aquí, como ustedes pueden ver, el módulo está sin la celda de carga, no se aprecia, digamos, que esté ahí, y está con el sistema de bloqueo instalado, cosa de yo poder realizar la instalación como corresponde de los módulos y no dañar las celdas de carga. Estas celdas de carga de aquí son analógicas, pero también tenemos celdas de carga Smart, como les había mencionado antes, y vamos a conversar un poquito más al respecto de eso un poquito más adelante, que es como en la parte final de eso. Otro, aquí digamos me falló un poco la animación, pero les voy a tratar de explicar. Otro elemento importante que nosotros ofrecemos con los sistemas de pesaje son las opciones de estabilizadores. Los estabilizadores son unas piezas metálicas que aquí están representadas en rojo, que evitan que el movimiento de los estanques se traspase hacia las celdas de carga. Yo instalando estabilizadores minimizo bastante el tema de los movimientos de vaivén que, por ejemplo, se generan en un agitador, por lo cual es importante considerarlos en ese tipo de casos. También tenemos opciones para evitar los efectos de la temperatura, como son las almohadillas térmicas, las cuales disipan el calor y eventualmente tenemos para poder colocarles. Y también tenemos para vibraciones ya más violentas también almohadillas antivibratorias que podemos colocar. Pero el estabilizador es una muy buena opción para evitar el movimiento lateral. El estabilizador, volviendo atrás, se instala en estos agujeros. Si se fijan aquí, el módulo de peso tiene un agujero en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que estoy señalando con el ratón, no sé si se ve. Y tiene un perno aquí. En esos dos puntos se fija el estabilizador y eso me permite minimizar los movimientos que se puedan generar. Y aquí tenemos un ejemplo de los módulos de pesaje con celdas de carga Smart. Las celdas Smart nosotros le llamamos celdas PowerCell. Son celdas que no necesitan de caja sumatoria y que vienen precalibradas de fábrica, por lo cual yo podría eventualmente llegar, instalar y empezar a operar. Son celdas compensadas para tener la mayor precisión posible. ¿Qué me refiero con esto? Todos esos errores que ustedes vieron que les mostré con respecto a la temperatura o con respecto a la linealidad, están compensados en el microprocesador que trae la celda de carga internamente. Y eso me permite llegar hasta una clase 3, C10 o IML. Eso es generalmente 2 a 3 veces mejor que la típica celda de carga.
Estas celdas de carga las tenemos disponibles tanto en los sistemas como de 220 kilos hasta los 4.4 toneladas por celda de carga, hasta celdas de carga de 30, 50, 90, 100 y 200 toneladas. ¿Ok? El reemplazo de las celdas de carga es sumamente sencillo porque estas celdas de carga vienen así tal cual como se ve en la imagen, no vienen con el cable dosado, por lo tanto si falla un cable, reemplazo el cable. Si falla la celda de carga, reemplaza la celda de carga y están conectadas en sentido daisy chain. Eso es básicamente conecto las celdas una tras otra. Conecto la celda 1 a la celda 2, la celda 2 a la 3 a la 4 y la 4 la mando hacia el terminal de peso. Y la falla se detecta dado que con este tipo de conexión, ¿no es cierto?, tenemos una alta capacidad de diagnóstico predictivo. Eso es lo que actualmente nosotros estamos trabajando como precisión y con Medler Toledo, y que es una tecnología que nosotros ya tenemos en lo que son las romanas de camiones. Nosotros, no sé si hay alguien dentro de los asistentes que tenga básculas de camiones con tecnología PDX que habremos visto en algún momento. Después voy a revisar la lista de asistentes con más detalle y tenemos esa capacidad, digamos, de tener una mejor precisión, podemos mantener la precisión por más tiempo y podemos detectar los errores de manera más sencilla, más rápida y más fácilmente. ¿Ok? Y esto es otra característica que les mencionaba antes, que es la calibración electrónica, que permite, en el caso de las celdas PowerCell, hasta un 0,2% de precisión. En el caso cuando lo quieren hacer con celda analógica, alrededor del 0,5 al 1%. ¿Ok? No hay intervención sobre los equipos, simplemente yo mando la orden a través del terminal y a una calibración de fábrica, lo cual, como les digo, me permite operar con ese grado de precisión si es lo que yo necesito. ¿Ok? Los principales beneficios son mantenimiento predictivo, la calibración rápida, pensando, por ejemplo, si yo pienso en este tipo de calibración, yo pensaría en sistemas de pesaje que son de una muy alta capacidad. Estaría pensando en sistemas de pesaje que deben ir alrededor de sobre las 50 toneladas, que son complicadísimos de calibrar, digamos, porque no tengo es mucho el dinero que necesito gastar, entre comillas, para juntar esa cantidad de material, prepesarlo y, y después calibrar. Entonces no es muy recomendable. Fácil intercambio de celda de carga, cambio de celda de carga, ¿no es cierto? Y del cable. Para finalizar, eh, solo les quería comentar un poquito de cómo se integran estos sistemas de pesaje. Los sistemas de pesaje que nosotros trabajamos con Medler Toledo tienen una muy buena conectividad con sistemas Rockwell. Rockwell y Medler Toledo trabajan muy de la mano, digamos, en lo que son el diseño de los equipos, digamos, para que puedan ser compatibles, digamos. Entonces, si yo tengo un sistema de pesaje, eventualmente puedo conectarlos a través de varios distintos tipos de dispositivos, que principalmente pueden ser un transmisor de peso, ¿no es cierto?, o un terminal de peso. Si yo tengo la comunicación o el protocolo de comunicación necesario en el terminal, lo puedo llevar al SCADA o al PLC, ¿no es cierto? Y esa información yo la puedo visualizar. Eso no quita que yo con el terminal de peso no pueda ver esa información directamente. Generalmente nosotros tenemos terminales de peso que podemos conectar a través de Ethernet, de red Ethernet, ¿no es cierto? Y yo puedo visualizar esa información en la red de la empresa, puedo integrarla eventualmente o puedo mandarla a un PLC, digamos, para realizar el proceso. Importante también comentarles que en base a este trabajo, ¿no es cierto?, intensivo entre Rockwell y Medler Toledo, marcas de las cuales ambos representamos nosotros como precisión, eh, podemos generar una integración rápida. Yo, en lo particular, digamos, me ha tocado ver, digamos, hacer integraciones, digamos, o sea, o ver integraciones rápidas, digamos, donde yo básicamente en el estudio 5000 de Rockwell, ¿no es cierto?, busco un dispositivo Medler Toledo, por ejemplo, un terminal de peso IND 570, y, y ya tengo el dato peso sin haber metido ningún comando adicional. Entonces, en ese sentido, la integración es bastante rápida y a partir de ello puedo operar con los distintos parámetros que me entregan los terminales de peso. Si yo, por ejemplo, tengo celdas PowerCell, tengo distintos datos adicionales aparte del dato peso. Puedo tener datos de temperaturas de la celda de carga, puedo tener datos de la señal de la celda de carga,
en específico, no del sistema completo, sino de la celda de carga, puedo tener el peso que está arrojando cada una de las celdas de carga eventualmente, y entre otra serie de datos que pueden ser valiosos para yo poder programar y, por ejemplo, programar en el PLC algún tipo de alarma dada alguna situación. Por ejemplo, si hay alguna celda de carga que me está arrojando cero, que me lo va a mostrar, en este caso, el terminal, como también lo puedo configurar para que me lo muestre el PLC. En base a lo que les comento, a esto que les comento, es que les muestro esta pequeña tabla, no sé si, o sea, este pequeño gráfico, donde básicamente es para poder apoyarlos, digamos, cuando elijan la otra parte del terminal, obviamente, la otra parte del sistema de pesaje, que es la del terminal. Importante saber si lo van a comunicar, porque si no lo van a comunicar a nada, obviamente lo recomendable es un terminal que es standalone, que tiene un par de aplicaciones cargadas en algunos casos, ¿no es cierto? Y que tiene un HMI más o menos visible, digamos, bueno, aquí no se ve demasiado, digamos, pero que nos permite, digamos, poder visualizar mejor el peso. La otra parte es un transmisor de peso. Aquí, obviamente, yo no tengo, perdón, disculpen, yo no tengo una gran visualización del peso, pero esto está pensado no para que esté un operario viendo el peso y que esté operando, sino que básicamente para mandar directamente la información al PLC. No, estoy pensando en estos terminales, o en estos transmisores, perdón, donde yo voy a hacer una gran visualización, ¿no es cierto? Y voy a hacer activación manual de distintas válvulas o distintas acciones. Yo lo que estoy pensando con un transmisor de peso es básicamente simplemente mandar el dato y mandar toda la información que necesito al PLC para poder programar con eso. Y este tipo de terminal es bastante parecido, digamos, en general, por lo cual no es un híbrido entre ambos, donde tengo distintas opciones de conectividad. Esto de aquí es un ejemplo donde tenemos distintos equipos de Merler con el grado de protección que tienen, las distintas tecnologías que ocupan, si podemos usar tecnología analógica, si podemos usar tecnología digital o si podemos usar tecnología PowerShell. Tenemos las interfaces de comunicación que vienen entre RC232, 422, 485, Ethernet TCP/IP, Bluetooth, USB, y quizá lo que les pueda interesar más a ustedes en este caso, para equipos Medler Toledo, es qué tipo de conectividad PLC tenemos. Tenemos AVRIO, Profibus, Profinet, DeviceNet, ControlNet y la más importante para nosotros al menos, y para muchos de nuestros colaboradores y clientes, Ethernet IP, que es donde es, digamos, la que más utilizamos en el global, digamos, para eso. La integración nuevamente, y puedo sonar redundante con esto, pero es muy sencilla en estos equipos, digamos, cuando estás trabajando con PLC Rockwell. No quiere decir que no puedas conectar otro tipo de PLC, ojo, puedes conectar cualquier tipo de PLC, obviamente, sino que la diferencia está en que la interpretación del dato va a tomar un poco más de tiempo. También funcionan muy bien estos equipos con controladores y PLC Siemens. Si por algún motivo tú eres Siemens y no tienes intención de migrar a Rockwell aún, eh, también hay un trabajo ahí de por medio, ¿entienden? Entonces, todas estas opciones son bastante buenas y bastante válidas para poder conectarte a PLC. Y nuevamente, va a depender siempre de lo que quieras hacer eventualmente. Si, por ejemplo, tú quieres solamente enviar un dato peso, quizá, y no usar uno de los canales del switch, puedo usar una comunicación de 4 a 20, ¿no es cierto? O si, digamos, tienes algún equipo trabajando con DeviceNet, puedes usar una tarjeta DeviceNet, dependiendo de lo que estés usando. ¿Ok? Bueno, chicos, eso ha sido mi presentación del webinar. Vamos a ver, por cualquier motivo, si es que hay alguna otra pregunta. Ok, denme un segundo, que vamos a ver el chat. Y si tienen alguna pregunta adicional, por favor, la van haciendo. Aquí, denme un segundo, que estamos aquí con mi colega Wilson, que me está apoyando en el webinar con mascarilla, entonces estoy sin lentes, así que veo súper poco. Ahora sí, dice John, se dice que cuando prende una balanza se debe dejar calentar la balanza antes de usar. ¿A qué se refiere con dejar calentar?
que se caliente o para qué sirve eso. No puedo usarla apenas la enchufo. Mira, yo por lo menos he escuchado varias veces de algunos equipos ese tipo de comentarios. No necesariamente tiene que ver con algún aspecto técnico, hasta donde sé. Y como te comento, no sabría responderte, al menos por lo menos los equipos que nosotros trabajamos en cuanto a balanza, que de hecho mi colega aquí, Wilson Aguilar, es el product manager de balanzas, digamos, y plataformas. Los equipos son conectar y usar en particular. No, yo por lo menos también trabajé en esa línea en algún momento y no tiene ninguna incidencia. Así que no sé, John, dependiendo del equipo, no lo recomendaría, o sea, no dejaría calentando el equipo porque en realidad no, en ninguno de nuestros manuales dice dejar calentar el equipo por 15 minutos, porque en realidad los equipos no funcionan tanto por temperatura, funcionan por electricidad. Y si bien se genera un calor, estamos hablando de cinco a 10 volts máximo que están pasando por un cable hacia una celda de carga y están volviendo señales en milivolts, entonces tampoco es tanto lo que se va a calentar, ¿me entiendes? Entonces, no creo que sea algo relevante. Me escribe Juan Pablo Cisternas y dice, recuerdo que en el IND 780 más PDX se podía realizar una visualización remota para poder realizar una mantención preventiva para poder ver los valores de cada celda desde precisión. Esto en el tiempo se desarrolló. Hoy se puede revisar una báscula de camiones de manera remota de tal de poder ir donde el cliente con mayor información y dar una solución más rápida. Actualmente nosotros tenemos varias formas de ver eso remotamente. Los terminales Medler Toledo tienen un web browser instalado, al menos los terminales IND 570 y 780, como el que menciona Juan Pablo. Ese web browser nosotros podemos acceder. Obviamente hay algunas condiciones para poder acceder a ese web browser y esas tienen que ver con que esté conectado el indicador a la red eventualmente y poder y la otra condición eventualmente es si de ser necesario tener una VPN. Nosotros podemos acceder ahí a través al indicador y podemos revisar eventualmente si hay que hacer alguna mantención, podemos monitorear el log de fallas y un montón de otras cosas. ¿Ok? Así que eso sí es posible, digamos, con lo que hay actualmente. Bueno, audio me dice que está fallando el audio. Frank Torpi, bueno, dice, el monitoreo remoto se hacía con el track CMT. Sí, también puede ser de esa forma. Nosotros, digamos, lo que estamos haciendo actualmente para tratar de meternos lo menos posible es con el web browser. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta que exista? No sé si tienen más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, dice, a ver, esperemos un poquito, dice Mónica Villarroel que hizo dos preguntas. Dice, perdón, dice, ¿cómo lograr precisión y exactitud si debo pensar en un estanque que tiene tres celdas de pesaje en 500 kilos cada una? Set point de 7 a 5 kilos. Siempre arroja falla de tolerancia. No así cuando se pesan 200 kilos en el mismo estanque. ¿Cómo lograr la misma precisión para 200 y para 5 kilos? Mira, con respecto a esa pregunta, por ejemplo, si tienes, va a depender, primero, tienes tres celdas de 500 kilos cada una, y eso te va a sumar un sistema de 1500 kilos, pero lo que estás preguntando es, lo que yo te preguntaría primero es saber si esa celda de carga, cuál es el span, digamos, que tienes realmente, eh, y el set point de 7 o 5 kilos que tienes, tendríamos que revisarlo quizá con más detalle, Mónica, para poder entender bien, digamos, el detalle, digamos, de la aplicación, qué es lo que tienes conectado eventualmente, y, y revisarlo en particular para poder entender, digamos, qué problemas podrías tener eventualmente con esto, con esto en particular. ¿Ok?
Mónica, no sé si te parece que sigamos en contacto después de esto, yo te voy a mandar un correo y lo revisamos juntos, ¿ya? Denme un segundo, solo para revisar si hay otra pregunta. Eh, el video del webinar sí, por supuesto lo vamos a compartir, pero por si acaso tienen también disponible en la sección de documentos la presentación, por lo cual pueden revisarla por el momento. Nosotros vamos, tengo entendido que este webinar se está grabando, de cualquier forma, si no, de no ser así, digamos, yo les voy a comentar y les vamos a seguir, digamos, en contacto. Nosotros tenemos los datos gracias a lo que nos compartieron y podemos estar en contacto en el futuro. Así que, bueno, si no hay más preguntas, chicos, Mónica, me dijiste que habían dos preguntas, pero lo podemos revisar después. Yo te contacto posterior a a que cortemos este llamado, ¿ok? Así que eso, chicos. Bueno, agradezco mucho su presencia y como les digo, este es el primero de varios webinars que vamos a estar haciendo durante, no solamente durante este periodo de coronavirus, sino también a lo largo del tiempo. Así que agradecerles por su presencia. Muchas gracias y estamos en contacto. Que estén bien, un abrazo, cuídense, cuiden a sus familias. Adiós.